A ver, ¿por qué caen las civilizaciones? Es la gran pregunta, ¿verdad? Nos ha fascinado desde siempre. Pues, ¿y si la respuesta estuviera en un sitio inesperado? En el choque entre dos ideas que en principio no tienen nada que ver, la economía del siglo XIX y las leyes fundamentales de la física. Fijaos en esta frase de Hugo Bardi. Es corta pero potentísima. Resume un patrón que vemos una y otra vez en la historia. Las civilizaciones no se apagan poco a poco, como una vela. No. A menudo, el final es brusco, es un derrumbe repentino. Y es que, ojo, esto del colapso no es nada nuevo. Ha sido una constante a lo largo de la historia, afectando a todo tipo de sociedades. Y nos enseña algo curioso. Parece que cuanto más complejas se vuelven, más frágiles pueden llegar a ser. Si miramos atrás, el patrón es que es calcado. Da igual la época o el lugar. Da igual que hablemos de los acadios en Mesopotamia, de los mayas en América o del mismísimo Imperio Romano. La historia se repite. Un auge, un pico de complejidad y de repente un final abrupto. Hay un historiador, Joseph Tainter, que lo explica muy bien. Él dice que el colapso no es solo destrucción, es, sobre todo, una simplificación rapidísima de la sociedad. Todas esas estructuras complejas, especializadas, que lo sostenían todo, de buenas a primeras, ¡puf!, se desvanecen. Entonces, ¿qué hay detrás de esta fragilidad? ¿Qué la provoca? Pues a ver, una de las explicaciones más potentes no viene de la arqueología ni de la historia antigua. No, tenemos que irnos a la economía del siglo XIX para entender el motor que mueve nuestro mundo. Para Karl Marx, el capitalismo no es simplemente un sistema para fabricar cosas. Es, ante todo, un motor con un único objetivo: valorizarse, o sea, crecer, expandirse sin parar, como si no hubiera un mañana. El capital, para sobrevivir, necesita crecer constantemente. Y claro, esa necesidad de crecer hasta el infinito choca, pero choca de frente con la realidad de un planeta que tiene límites. A esta lógica se le ha llamado la cinta sin fin de la producción. Es una metáfora genial. Es como estar en una cinta de correr. Tienes que ir cada vez más rápido solo para no caerte. Pues el sistema igual. Necesita acelerar y consumir cada vez más recursos de un planeta finito simplemente para no venirse abajo. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque ya no estamos hablando solo de economía. Esta pregunta nos lleva directos a enfrentarnos con unas reglas mucho más antiguas, mucho más fundamentales, unas que no se pueden negociar ni doblar, las mismísimas leyes de la física. Para entender esto hay que ir al meollo de la cuestión, a las reglas del juego del universo, y esas son básicamente las leyes de la termodinámica. Aquí la clave es un concepto llamado entropía. Suena complicado, pero la idea es bastante sencilla. Básicamente dice que todo en el universo tiende al desorden. Piensa en un tronco de leña, lo quemas y obtienes calor y cenizas, ¿verdad? Vale, pues por mucho que lo intentes, nunca podrás coger esas cenizas y ese calor y volver a crear el tronco. Es un viaje solo de ida. Lo que era útil y ordenado se convierte irreversiblemente en desorden, en residua. Y claro, esto nos plantea dos maneras de ver la economía que son como la noche y el día. Por un lado está la visión tradicional, la que nos enseñan siempre, que es como un círculo perfecto donde el dinero fluye sin fin y la naturaleza es algo que está por ahí fuera. Y luego está la visión termodinámica, la de gente como Nicholas Georgescu-Roegen, que dice, un momento, la economía no es un círculo, es una línea recta que va desde los recursos valiosos hasta la basura y la contaminación. O sea que, si lo miramos desde el punto de vista de la física, la conclusión es bastante bestia. La economía no es una máquina mágica que crea valor de la nada. Lo que hace, en realidad, es coger recursos ordenados y de baja entropía, minerales, energía, y transformarlos en desorden y residuos de alta entropía. Así que ya tenemos el escenario montado para el choque de trenes. Por un lado, un sistema económico que necesita, por su propia naturaleza, crecer sin parar. Y por otro, las leyes de la física que dicen que los recursos son finitos y que el proceso genera residuos sí o sí. Y ojo, que esto no es pura teoría. Ya en los años 70 hubo gente que se puso a hacer números, a meter todos estos datos en un ordenador para intentar ver a dónde nos llevaba exactamente este camino. Hablo del famosísimo estudio Los límites del crecimiento, de 1972. Su simulación más conocida, el escenario estándar, dibujaba una trayectoria bastante clara. A medida que seguimos creciendo como si nada, los recursos se agotan. Lo poco que queda es cada vez más difícil y caro de sacar. Al final, todo el dinero y el esfuerzo se van en conseguir esos recursos, en lugar de en producir cosas útiles. Y el sistema simplemente se viene abajo por su propio peso. Y aquí es donde todas las piezas del puzzle encajan. Tienes el motor del capitalismo, que necesita crecer sin fin. Ese crecimiento devora recursos finitos e irreemplazables, tal y como dictan las leyes de la física. Llega un punto que cuesta tanto mantener esa complejidad, sacar el último barril de petróleo, que el sistema se vuelve súper frágil.
Y entonces el colapso deja de parecer una serie de accidentes históricos y empieza a verse más como una consecuencia lógica, casi inevitable. Todo esto, claro, nos deja con una pregunta final bastante gorda. Saber todo esto no es para ser agoreros ni para predecir el fin del mundo, es para algo mucho más importante. Para empezar a pensar, pero a pensar en serio, qué tipo de sociedad, qué tipo de futuro podemos construir, sabiendo cuáles son de verdad las reglas del juego.